Y volvemos con más de Criados por Lobos. Hoy tenemos un importante invitado. Él es el coronel Juan Carlos Liendo. Él fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Perú y lo hemos invitado porque queremos saber mucho de lo que está pasando en el país, temas de inteligencia, de defensa, y él es un experto en estos temas. ¿Cómo está, coronel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Un gusto estar contigo en tu programa. ¿Qué tal? Coronel, hay cosas importantes en el país. Cierto. Hay temas de seguridad, hay un conflicto político, protestas en todos lados, un reciente atentado en el Braen con 7 policías muertos, asesinados de la manera más cruel, rematados también. Esto es en el Braen. ¿Qué es lo que pasa en el país? Lo que pasa es algo muy grave en nuestra historia, digamos, ¿no? Desde los últimos años, y específicamente desde los últimos 20 años, y un poco más inclusive, todos nuestros presidentes terminan presos. O sea, enjuiciados todos, presos, digamos, o a punto de ir a la cárcel. Absolutamente todos. Si hablamos, tenemos 8 presidentes que corren ese riesgo. Unos que están ya en prisión y otros que corren el riesgo. Esto no es casualidad, es producto de todo el desarrollo del proceso político peruano, que ha venido derivando en una situación caótica para el Perú. Esa situación caótica es que tenemos un país con un Estado, en términos de nación jurídicamente organizada, un Estado incompetente, ineficiente y corrupto. O sea, toda la administración peruana del gobierno y la política en todos sus niveles y en los 3 poderes del Estado, Congreso, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, están amarrados por un círculo vicioso de ineptitud, incompetencia y corrupción. Eso hace al Estado peruano débil. No hay autoridad legítima, no hay autoridad reconocida por el pueblo. Entonces, un país como el Perú, inepto, ineficiente y corrupto con su Estado, se convierte en una presa para ser devorada por todos aquellos que quieren sacar utilidad en su propio beneficio por los recursos naturales, la posición geográfica y la importancia que tiene Perú en Sudamérica. O sea, cuando alguien está débil, los lobos se tiran sobre la presa. Entonces, ante políticos corruptos e ineficientes, incompetentes, el Perú afrenta 2 ataques, uno desde el interior y otro desde el exterior. Y esos están aliados, esos 2 ataques están aliados. Y es el comunismo de Sendero Luminoso, del MRTA y de las ONGs progresistas desde el interior que quieren tomar el control del Estado peruano y países del extranjero que a través de su ideología socialista quieren influenciar, empoderando a los socialistas locales para tener acceso a nuestros recursos naturales e incluso a la salida al mar, a tal nivel de que se está provocando la separación territorial de la región de Puno. O sea, vivimos una situación muy grave en la cual la mayoría de ciudadanos nos encontramos indefensos. Prácticamente estos actores son los que están detrás de estas protestas. Totalmente, actores internos y externos, todos socialistas, todos marxistas, digamos, ¿no? Todos con proyectos populistas autoritarios y todos que se sostienen en una economía corrupta del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando. Esto pasa en todos los países socialistas de la región. Ahora, hablando sobre el tema de inteligencia que estuvo a su cargo, es un organismo muy importante para la nación, ya que da la información a la jefe de Estado, y información obviamente clasificada y previa investigación. ¿Quiénes son los políticos del país que podrían estar coordinando estas protestas? Hablando claramente sobre Vladimir Cerrón, se ha dicho mucho. Incluso un invitado aquí, César Combina, es congresista, manifestó que era él exactamente quien está detrás de esta protesta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es ahorita como ciudadano. O sea, yo soy exdirector de inteligencia. Y los expertos de inteligencia. Exacto, pero los temas secretos del Estado no se tocan públicamente. Así es. Lo que yo puedo enunciar es una apreciación de la información abierta, de las redes sociales o del conocimiento teórico para poder responder a la pregunta que usted me hace. Y desde ello, digamos, ¿no? Tenemos evidencias claras de la existencia del señor Cerrón, por ejemplo. Tenemos evidencias claras de la ideología que él profesa, que él difunde, que él promueve y que él alienta y anima.
O sea, tenemos esos aspectos, así como muchas personas que se refieren frente a él. Entonces, si hablamos del señor Cerrón, todo lo que él dice, habla, todas sus acciones corresponden a la dinámica del marxismo revolucionario, a través del cual se puede leer desde las protestas hasta el asesinato de policías en una emboscada este fin de semana. O sea, de hecho, y en forma concreta, hay una influencia intelectual y de dirección política desde la figura de lo que expresa el señor Cerrón a través de los medios de comunicación, a través de comunicados oficiales en su condición de jefe de partido. Si a esto le añadimos su formación profesional en Cuba con 2 títulos de medicina, ¿no?, en un país socialista en camino al comunismo y que exporta operadores políticos, el activismo del señor Cerrón, la formación ideológica política en Cuba, las referencias que él hace a Cuba y las expresiones que él vierte sobre la política peruana nos muestran claramente que todo su accionar político está completamente sincronizado con los intereses de Cuba y del socialismo al siglo XXI latinoamericano, que anima e impulsa ideológicamente todas las protestas que estamos viendo, la violencia que se está produciendo, el ataque contra el Estado peruano literalmente y la voluntad política decidida de apropiarse de un Estado ineficiente, débil y corrupto para instaurar un socialismo de populismo autoritario, lo cual eliminaría las libertades individuales en el Perú y sojuzgaría a las organizaciones, a las personas, a las instituciones, a la dictadura, entre comillas, del proletariado, a la dictadura de un grupo de personas para instaurar un régimen populista autoritario de carácter socialista. Eso es claro. Ahora, vayamos a teorizar entonces. Si el señor Vladimir Cerrón está en todo esto y detrás de esto tiene el soporte de Cuba, quien es un país que ya conocemos que de alguna manera exporta su revolución, como lo ha hecho en Venezuela claramente, ¿podríamos concluir entonces que existen operadores cubanos dentro del país? Y no solamente operadores cubanos, hemos visto y la prensa, los reportajes, las redes sociales, los mensajes que vemos, las noticias en las últimas semanas, nos confirman la existencia de operadores políticos bolivianos en el sur del Perú. Operadores políticos bolivianos que desde el gobierno o de la organización política de Bolivia se pronuncian sobre asuntos internos peruanos y alientan la protesta. Operadores políticos argentinos que llegan a Perú, no provenientes del Parlamento y activismo del socialismo argentino, que vienen a hacer acá a Perú operaciones de carácter político. Tenemos declaraciones como del presidente de Colombia, del presidente de Chile y el presidente de Argentina sobre el caso peruano. Entonces, sí existe un activismo político externo y de activistas extranjeros dentro del Perú. Eso es claro. Activamente, entonces. Sí, las noticias lo muestran permanentemente. Ahora, y respecto al último atentado, este atentado bastante doloroso que ha enlutado a 7 familias de policías y que todo el país lo está lamentando y que no vemos pronunciamiento alguno de la izquierda, porque no se han callado la boca rotundamente ni han lamentado este hecho. ¿Guarda relación este atentado con las protestas que se dan en las calles? Sí, totalmente. Guarda totalmente en 2 dimensiones las relaciones de este atentado. Primero, en la dimensión interna dentro de la institución policial. Es posible apreciar una serie de vulneración de procedimientos. Quiere decir que dentro de la policía no se están haciendo las cosas bien. Y eso obedece a una influencia política perversa que ha venido desmoronando la moral y la jerarquía en la policía, no desde ahora, sino desde hace muchos años atrás. Porque si hay esa cantidad de fallecidos, nosotros tenemos que preguntarnos por el tipo de entrenamiento, el tipo de operaciones, quién controla, cuáles son los planes y quién es responsable de eso. Y los políticos responsables del sector no están señalando responsabilidades de ese hecho, porque el fallecimiento en esas circunstancias de 7 miembros de la policía no es cosa menor. Alguien tiene que ser responsable, eso es uno. Y segundo, a pesar de que muchos analistas de izquierda quieren proporcionar una versión sesgada de este hecho,
La emboscada a los policías se presenta en una zona geográfica con presencia del narcotráfico y de Sendero Luminoso. La modalidad del ataque, el momento, el lugar, ¿no? Las características de cómo se realiza, tiene un componente político que no puede ser aislado con la excusa de que solamente es un evento de narcotráfico. Ahí el narcotráfico está al servicio de Sendero Luminoso y Sendero Luminoso protege el narcotráfico. Es una mirada conocida que no se quiere tocar. Y el momento que se produce es cuando se produce el despliegue militar en el sur peruano, cuando llegan acá los argentinos y cuando un grupo de reporteros de IDL presenta una acusación por exceso de la fuerza, posible asesinato a la Fuerza Armada en Ayacucho. Todas esas variables de carácter político son parte del atentado y entran a la dinámica de los ataques contra el Estado peruano, ¿no? Y tiene componentes externos, locales e internacionales. O sea, la conclusión es que sí guarda relación, entonces. Totalmente, guarda relación totalmente. Ahora, quien no lo quiera decir está en un error, desconoce o quiere ocultar algo. Ahora, el BRAEN, que es el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, tiene una alta transitividad o traslado de droga, de narcotráfico, de senderistas, esa fracción de Sendero Luminoso que está ejerciendo ahí de alguna manera una tierra liberada. Ahora, ¿qué diría usted respecto a cuál debería ser la estrategia de los gobiernos? Porque no es este gobierno nada más, ni el gobierno de Pedro Castillo, sino los gobiernos que lo han antecedido, que de alguna forma han ido perdiendo terreno de presencia del Estado. Si bien es cierto, están apostados el ejército y la policía, pero no han logrado exterminar estas facciones de Sendero Luminoso, ni tampoco el traslado de drogas ahí. Y tráfico. Exacto, el tráfico de drogas, exacto. Desde hace 20 años, más de 22 años, desde el año 2000, el Estado ha venido perdiendo paulatinamente la presencia de la autoridad en esa zona y va creciendo. O sea, lugar donde el Estado deja de tener presencia y autoridad es copado por el narcotráfico o por el crimen organizado. Lo mismo sucede en regiones como en Puno y en Madre de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Hay dos cosas aquí. Hay, primero, la total ausencia de una verdadera voluntad política para enfrentar el problema. Voluntad política significa tener una visión estratégico-política de la realidad, que no la tienen, y significa voluntad política, dotar de los recursos y medios necesarios para los encargados de superar este obstáculo en la vida nacional. Eso no hay, ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, la política nacional sobre el BRAE, tanto como las protestas, tiene una mirada policial. Todo se mira con el anteojo de empleo de la policía. Y aquí hay un error crítico, porque la policía tiene su función constitucional y preponderante, es prevenir el delito e investigar el delito para armar carpetas fiscales. Digamos, ese es su ámbito, es el delito, es un ámbito de acciones, no es un ámbito de estrategia. La ley está ahí, los fiscales están ahí, los juzgados están ahí, la cárcel está ahí. Cuando la naturaleza del hecho sobrepasa esos aspectos por la fuerza que tiene, el alcance geográfico que tiene, por las implicancias políticas, entonces la policía es sobrepasada. 22 años la policía pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas para cumplir su misión. Y aquí hay un error. No es que la policía no pueda cumplir su función, sino que le están dando responsabilidades que no corresponden a la dimensión del ámbito policial. Porque la dimensión que corresponde es la defensa de la soberanía, la integridad del territorio, la independencia de la República. Es un ámbito del sector defensa y eso se soluciona con una aproximación estratégica y militar y ejecuciones de operaciones militares para liberar territorio dominado por el crimen organizado y hoy con la influencia y presencia de activismo político extranjero. El gran problema es que no hay decisión política y que el problema no es policial. El problema es de defensa y seguridad nacional. Eso es lo más importante. Si no se cambia la visión sobre el problema y se sigue manteniendo una visión policial, estamos condenados al fracaso. Si no hay apoyo político y decisión política, vamos a seguir viendo la muerte de peruanos sin sentido.
¿De cuánto remanente estamos hablando en personal militar de parte de Sendero? Sendero Luminoso, como toda organización terrorista, tiene una estructura modular. Ellos tienen lo que llaman la fuerza de base, que son pobladores que apoyan, hoy relacionados con los cultivadores de hoja de coca. Ese es su soporte, la fuerza local. La fuerza de base, que son los elementos que, pasado Sendero Luminoso, se suman a sus filas. Y la fuerza principal son los grupos armados. Se tiene conocimiento que en grupos armados diseminados por el BRAEN y no en otras zonas, que es otra apreciación más complicada, está entre 350 y 400 hombres armados. Pero cuando estos grupos se disgregan y suman otros grupos de apoyo con gente armada o con población, entonces estamos hablando de un número mucho más grande y que es complicado decir cuántos son porque no tienen un photocheck de Sendero Luminoso. Se activan solamente cuando pasa Sendero Luminoso por el sector, ejemplo, poblaciones, incluso hasta comités de autodefensa, centros poblados relacionados con el narcotráfico, con la minería ilegal, que se integran a la organización de Sendero. Y eso lo estamos viendo. Lo que pasa en el BRAE hoy en todas las zonas donde bloquean carreteras, quieren tomar aeropuertos, donde queman comisarías, donde incendian fiscalías, donde obligan a cerrar mercados. O sea, es una distribución espacial y modular muy complicada y que debe comprenderse en su verdadera magnitud. ¿Y cuál sería la solución? ¿Militar? A ver, no. ¿Política? ¿Social? Muy bien. Los países débiles como el Perú, débiles, con un estado fraccionado, corrupto, ineficiente, incompetente, tienen un gran problema con la seguridad. Generalmente se enfrentan con dos dimensiones de acción que son perjudiciales. No. Uno es si solamente, y ese es el error que está pasando hoy en día, solamente se emplea la fuerza militar o policial. Entonces puede detenerse en algo en un momento, pero sigue haciendo al Estado más débil, porque la fuerza militar no está para solucionar un problema de este tipo, que es político, económico y psicosocial, principalmente, no es militar principalmente, ¿no? Tiene un componente militar, pero no es ese solo, tiene componentes políticos, económicos y sociales. O sea, los militares no van a solucionar eso. Pueden aguantar un poco la violencia, pero el Estado se va a seguir haciendo más débil. Lo otro tampoco sirve, ser sumiso. Y durante 22 años el Estado ha estado cediendo en cada posición. Y eso debilita al Estado y empodera al adversario, al enemigo. Lo que se debe hacer está en el centro con tres aspectos muy importantes. Primero, los tres retos. Reforzar la identidad nacional. Y miren, ha salido esa bandera que no es peruana y que es de reciente construcción para identificar a los pueblos del sur porque quieren generar separatismo. Se debe reforzar la identidad nacional, ya que ese es un elemento muy importante de la comunicación social y de la acción política. Segundo, se debe reforzar la institucionalidad democrática, el respeto a las instituciones, el respeto a los procedimientos, a la ley y a la Constitución en términos organizacional. Y tercero, todo debe hacerse de acuerdo al Estado de Derecho. Ejemplo, bloquear carreteras es un delito, pues debe meterse preso a los que bloquean y a los que instigan. Intentar tomar un aeropuerto es un acto de terrorismo según Naciones Unidas, pues debe tratarse a esas personas como terroristas. Eso es para cumplir la ley. Y eso refuerza la institucionalidad del gobierno y el Estado y de los poderes del Estado. Pero no funciona si no tenemos identidad nacional. Esas tres cosas son las que se deben de hacer. Hubieron declaraciones del analista Antesana que sostenía que los policías habían muerto por un ajuste de cuenta, poniéndolos al nivel de delincuentes, porque los ajustes de cuentas se hacen casualmente entre delincuentes. Exacto. Y esto fue publicado por el Diario 1, de quien es dueño el señor Martín Belaúnde. Bueno, a mi criterio, esta es una apreciación bastante cobarde, porque los policías están muertos y no pueden defenderse. Han sido asesinados y han sido rematados. Entonces, acusarlos de que esto es un ajuste de cuenta por pase de drogas y todo lo demás, por no haber pagado y esto, es mi criterio, es mi opinión.
¿Cuál es la opinión que tiene usted A al ver. respecto? Sobre esta apreciación. Sobre esa apreciación, las apreciaciones del señor Yaranga son conocidas, no de ahora. Señor Antesana. Perdón, del señor Antesana, disculpe usted, las apreciaciones del señor Antesana son conocidas de largo tiempo. La posición política e ideológica del diario Uno también son conocidas desde hace tiempo. Es la misma posición de los políticos de izquierda que se quieren referir a ese evento y a ese hecho. Y sí podemos afirmar sobre esas expresiones que es una visión parcial y limitada. Porque como usted bien dice, y concuerdo con usted, no es un tema de colocar a la policía como delincuentes al mismo nivel de narcotraficantes, porque no es un problema de delincuencia y narcotráfico, es un problema político militar de una organización terrorista, Sendero Luminoso, que domina la zona. A partir de ahí ya hay una carencia. O sea, es un contexto donde hay narcotráfico, sí, pero donde la simbiosis del narcotráfico con el terrorismo es muy clara. Pero el elemento armado, conocido, referenciado de la zona es la organización terrorista Sendero Luminoso. Y aquí es donde la aproximación del señor Antesana es débil y ligera en el mejor de los casos, cuando no malintencionada. Malintencionada, ¿por qué? Porque existe una narrativa desde la izquierda progresista y desde la izquierda radical y fundamentalista, donde coinciden de decir de que no existe Sendero Luminoso. O sea, eso es perverso. O sea, no solamente se oculta Sendero Luminoso, sino se tergiversa la dimensión del hecho para reducirla a un hecho, insisto, de delincuentes o de crimen, cuando el fenómeno es político, económico, social e incluso militar. Entonces, son expresiones tristes, incompletas, parcializadas y cuando no malintencionadas. Le pregunto esto, porque ustedes tienen una visión distinta del país, ya que es un experto en inteligencia, sobre las próximas elecciones que se avecinan. Y se van a llevar a cabo justo con los mismos árbitros, con el señor Salas Arenas y con el mismo jefe de la OMPE también, con el señor Corbeto. ¿Y cree usted que deberían estar estos señores en estos dos organismos importantes en plenas elecciones? Nos referimos a Salas Arenas, al presidente al Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, digamos, los organismos claves electorales. La situación es como la siguiente. Cuando un árbitro dirige, miren, un árbitro conduce, un partido tiene que ser imparcial. ¿Qué pasa si el árbitro se equivoca? Y no es penal y es tiro libre y te cobra un penal. ¿Qué pasa si la pelota sale favoreciendo un equipo, pero el árbitro te coloca la pelota a favor del otro equipo en un tiro libre o en un lateral o en un tiro de esquina? ¿Qué pasa si, debiendo sacarte tarjeta roja, no te saca tarjeta roja o te pone tarjeta amarilla? O sea, ¿qué pasa? Pierden su legitimidad, tienen el rechazo total del público o no, e incluso lo pueden sancionar. Entonces, aquí en el Perú, en el último proceso electoral, donde salió como presidente Castillo, se han apreciado varias irregularidades, miradas para otro lado. En algunos lugares sacaron tarjeta roja muy rápido y en otros lados se guardaron la tarjeta amarilla. Es imposible conducir un proceso electoral limpio, transparente y libre con árbitros, ni siquiera en contra, con árbitros que han cometido actos irregulares en el ejercicio de sus funciones. Entonces, la admisión de la lista de Pedro Castillo en sí mismo es una irregularidad, porque tenemos que se presenta sin vicepresidente. La vicepresidenta, actual vicepresidente, ¿no?, manteniendo aún licencia de un organismo del Estado. Y se excusa en las autoridades electorales porque hubieron pronunciamientos que soslayaban o no estaban a su alcance. Básicamente, la admisión de la lista de Perú Libre para candidatear ha sido irregular, ¿no?, aparte de una serie de otros cuestionamientos. Entonces, si eso no es tomado en cuenta y siguen los mismos actores, entonces es solo un anuncio de mayores irregularidades y un
potencial y casi seguro rechazo mayoritario de la población frente a árbitros que no están permitiendo el juego de un partido limpio. Coronel Pérez Liendo, Juan Carlos Liendo, disculpe. Le agradezco la presencia en Criados por Lobos, rapidito más, ya para irnos. El tiempo se fue volando. ¿Cómo está haciendo las cosas Lina Boluarte con los temas de inteligencia? Rapidito, más así. Una mirada así, flash. Los temas de inteligencia que tienen carácter reservado solamente se pueden apreciar a partir de la toma de decisiones. Si la toma de decisiones no es efectiva, hay dos cosas. O la inteligencia no es buena o el jefe no está haciendo caso a las acciones de inteligencia. No hay otra opción. Los asuntos de inteligencia que son secretos se ven a partir de la toma de las decisiones. Si las tomas de decisiones fallan, algo está fallando. Y los organismos competentes, como la Comisión de Inteligencia del Congreso o la Comisión de Defensa, deben ser los que se pronuncien sobre eso. Le agradezco su visita. Hasta otra oportunidad. Gracias a usted, Pedro. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos por más de Criados por Lobos.